Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nosotros estamos estudiando en este curso bíblico de todos los días sobre el libro de Samuel. Hoy queremos seguir profundizando, mirando un poco como una síntesis y sobre todo conocer libro de Samuel, pero para eso también tenemos que saber quién está escribiendo, es decir, quién es el autor. Y también tenemos que ir entrando sobre la fecha de composición. Todo lo que es el contexto histórico, esto nos lleva a un contexto histórico, a un estudio profundo para saber quién es el autor y cuando el autor escribe o la comunidad, como siempre sabemos. Aquí tenemos recopilaciones. Operaré con la Ñande ya en el autor. También nos damos cuenta que son varios autores, varias épocas, diferentes momentos, contextos históricos diferentes. Y luego hay un redactor final. UPA Viñan desde Tamaña Hendú, redactor final. Alguien que al final, ¿verdad?, va aunando, va juntando estos documentos y los va poniendo en una forma ordenada. Por eso solemos decir incluso que aquí encontramos un ordenamiento de los textos bíblicos. En los libros de Samuel, decimos los libros A y B, 2 tomos, Primera Samuel, segundo libro de Samuel, se hallan muchos elementos antiguos. Es lo que estábamos diciendo. Entonces quiere decir que el redactor final toma de estos elementos antiguos que ya se encontraban y luego los va ordenando. Y pues, para darnos un sentido, en un sentido más o menos histórico, porque estamos aún dentro de los libros considerados libros históricos. Estos elementos antiguos también contienen, este libro, de los elementos contemporáneos, algunos también que eran muy cercanos a esa época de la que se está hablando, es decir, de los mismos hechos. En los tiempos posteriores a David se escribió mucho sobre David y se comentaron las incidencias que le llevaron al trono y su actuación en el trono. Tenemos entonces algunos elementos, algunas narraciones que están correspondiendo al mismo tiempo en que David ejerció la monarquía. Hacia los años que siguieron inmediatamente a la caída de Samaria se generalizaron las especulaciones en torno a la memoria de David. Entonces, cuando Samaria cae, cuando Samaria desaparece, no nos olvidamos que estamos ya en el 721, pero fíjense, el libro de Samuel, ¿cuándo nos está escribiendo? Por lo menos aquí, si hablamos de David y de Saúl, estamos en torno al año 1050, al año 1000 y así sucesivamente hacia abajo.
Pero ahora estamos diciendo que cuando Samaria cae, y eso estamos en el 721 a.C., es decir, que son casi 300 años después que nosotros nos damos cuenta que hay, dice, un cierto interés. Y así se comienza, dice, a generalizar las especulaciones en torno a la memoria de David. Desaparece Samaria y comienza de nuevo a resurgir y a tomar fuerza la memoria del rey David. Por lo tanto, el desastre que había sucedido en Samaria con el reino del norte era o fue una ocasión muy importante e interesante, esta ocasión, para poner de relieve las promesas relativas a la continuidad de la dinastía davídica. Esto es lo que tenemos que subrayar. O haría Samaria o desaparece Samaria, entonces entonces solamente la parte del sur, Jerusalén, Judea. Y entonces desde aquí se pone de nuevo la parte interesante de hablar y de darle lo necesario a toda la especulación en torno a la memoria de David. Estas promesas que eran relativas a la continuidad de la dinastía davídica en el trono. Aquí es donde se va a subrayar entonces. Y estamos en el 721 para abajo. Los reyes de Israel perecieron por haberse olvidado de Yahvé y no haber seguido el camino que les trazó David con su conducta. Bueno, esto sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Recordemos que los libros bíblicos son libros teológicos. Y por eso, al hacer resucitar a David, entre comillas, al entender en este momento que David es el que vuelve a tomar protagonismo, se le pone como modelo y se está diciendo, si Samaria o todo el reino del norte fracasó, es justamente porque estos reyes del norte se han olvidado, ellos han dejado de lado a Yahvé y no han seguido el camino que les trazó David con su conducta. Por lo tanto, podemos comenzar a entender que estamos enfocados en la monarquía y en la dinastía davídica. Desde el 721 para abajo, cuando desaparece Samaria. Ahora, en tiempos de Ezequías hubo una gran actividad literaria encaminada a desempolvar recuerdos antiguos y estudiar las causas que provocaron la dispersión de Israel entre los pueblos. Esto será en el tiempo de Ezequías, otro de los reyes. Esta actividad que se encamina a desempolvar los recuerdos antiguos y estudiar las causas que provocaron la dispersión de Israel entre los pueblos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Francisco convocó a los 226 cardenales a Roma, aunque al final se presentaron casi 200. Muchos, como Leopoldo Brenes de Nicaragua, no pudieron ir por la crisis política que atraviesan sus países de residencia. Otros se quedaron en sus casas por motivos de edad y salud. En todo caso, eso no impidió que la reunión se realizara. El objetivo estaba claro desde el principio: ayudar a los cardenales a entender el espíritu de la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. En otras palabras, como dicen los expertos, ayudar a pasar del papel a la realidad. La Iglesia ha estado 9 años reflexionando sobre la mejor reforma posible en estos momentos. Ha sido un proceso muy largo, muy consultado, muy elaborado por muchas manos, vueltas y vueltas sobre lo mismo, hasta que ha quedado un documento, porque el Papa ha querido que así sea, ha quedado un buen documento. Ahora, claro, hacer vida a los papeles es lo que más nos cuesta. En el Vaticano se vio un continuo ir y venir de cardenales, más de lo habitual. Al entrar en una de las sesiones, mandaron a la prensa mensajes de calma. Dicen que no habrá que esperar grandes cambios. El Papa Francisco ha publicado un documento sobre los cambios que habría que hacer en la curia, por lo que no hay que esperar novedades de este encuentro. Lo que estamos haciendo ahora los cardenales, que ya revisamos el documento, es dar nuestro punto de vista.
La dimensión de este documento es misionero y se resalta el hecho de que todos los bautizados son misioneros. La Curia Romana es un instrumento de ayuda para la misión de la Iglesia, ayudando al Santo Padre y a las iglesias particulares que se encuentran en todo el mundo. La Constitución deja más espacio a la presencia de laicos en la curia. También se propone evitar que haya personas que ostenten altos cargos durante demasiado tiempo, pero sobre todo supone una reorganización de departamentos internos, como el dedicado a laicos, familia y vida, de los que se espera que mejoren el diálogo con el mundo. Algunos de estos departamentos llevaban ya algunos años funcionando. El coordinador del Consejo de Cardenales, Óscar Rodríguez Maradiaga, explicó en el pasado mes de mayo que aún hay muchos ámbitos que requerirán reflexión y cambios. Al finalizar la misa en l'Aquila por el Jubileo del Perdón, Francisco rezó el Ángelus con los peregrinos presentes y quienes no pudieron ir. Prima però desidero salutare tutti voi che avete partecipato, anche quanti hanno dovuto farlo a distanza, a casa, o in ospedale, o in carcere. Al igual que l'Aquila sufrió un grave terremoto en 2009 que destruyó gran parte de la ciudad, el Papa se acordó de Pakistán. In questo luogo che ha patito una dura calamità voglio assicurare la mia vicinanza alle popolazioni del Pakistan, colpiti da alluvioni di proporzioni disastrose. Prego per le numerose vittime, per i feriti, gli sfogliati e perché sia pronta la generosa solidarietà internazionale. El colapso de un embalse en Pakistán ha provocado la muerte de 1.200 personas y puede afectar a 33 millones de habitantes. El Papa Francisco acogerá esta semana en el Vaticano a una serie de artistas internacionales interesados en promover el bien común. Muchos no son católicos, pero comparten los mismos valores de la Iglesia. Vamos a tener a Denzel Washington, Andrea Bocelli, Hayley Atwell, David y Jessica Oyelowo, J Balvin, Alessia Cara, son los que me acuerdo ahora simplemente, pero son 25 en total. Han sido invitados por la Fundación Vite, que tiene como objetivo difundir valores a través de las artes y los grandes medios informativos. Se enfrentan a un reto ambicioso. De cómo poder ayudar a cambiar esta situación de tanta polarización, de mensajes negativos, de conflictos que estamos viviendo en el mundo, de tal vez un poco la pérdida de esa capacidad de dialogar entre gente distinta y ponernos de acuerdo para hacer entre todos un mundo mejor. El presidente de la Fundación Vite cree que este diálogo de los artistas con el Papa será enriquecedor. Va a ser interesante porque no solo vamos a tener palabras de inspiración de parte del Papa Francisco, por supuesto, pero vamos a tener especialmente una conversación donde él va a estar escuchándolo, va a estar bien dando sus opiniones y juntos arribaremos a conclusiones que luego haremos públicas. El primer Summit Vite de este jueves en el Vaticano tendrá su continuidad con otras reuniones de artistas que ponen su granito de arena por un mundo mejor. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
ñande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro, el libro de Samuel. Estábamos hablando también de todo lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 16. Permanente será tu casa para siempre ante mi rostro y tu trono estable por la eternidad. La noticia de que la hegemonía prometida a la tribu de Judá se realizaría en la familia de David. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Y entonces, muy bien escrito. Es decir, todo lo que al comienzo, en el contexto histórico, estábamos hablando, 721, desaparece Samaria, ahora comienza la hegemonía y se comienza a hablar entonces de la dinastía del rey David. Una vez que aparece y que ya no tiene ninguna fuerza y además porque había desaparecido el reino del norte, entonces queda el reino del sur. Y aquí entonces se comienza a repensar y a hablar y a decir, este es el modelo o sea, hay que recuperar. Y se recupera así la figura de David. Yahvé se compromete a adoptar como hijos a los descendientes de David para ejercer por ellos su realeza sobre el pueblo. La monarquía, que a Samuel parecía contraria a la teocracia, se convierte en vehículo de ideas mesiánicas. Sin embargo, ahora, en este momento, se está convirtiendo nada más y nada menos que en este vehículo de las ideas mesiánicas. Desde aquí entonces, la misma monarquía, la monarquía. Porque después en el Nuevo Testamento, cuando se hace esa relectura desde el Antiguo Testamento a Jesús incluso, Hosana, el rey, el hijo de David. Y así nosotros estamos mirando que esa monarquía que parecía contraria al comienzo de la teocracia, ahora sin embargo es el vehículo de las ideas mesiánicas. Los profetas presentan a David como tipo de Mesías. Tipo de Mesías. Entonces David comienza a presentarse de esta manera. Y una vez realizadas las profecías, los apóstoles hacen resaltar que las promesas hechas a David se han cumplido en el Hijo de David por excelencia. ¿Se dan cuenta? Se han cumplido en el Hijo de David por excelencia. Y aquí comienza, como decíamos, ya el mesianismo y se está alargando el mesianismo. Una vez realizadas las profecías, los apóstoles hacen resaltar que las promesas hechas a David se han cumplido en el Hijo de David por excelencia. San Pedro afirma la ascendencia de Jesús, del rey David. Entonces toda la lectura, ¿verdad? Por eso se dice, la Biblia se lee dentro de la Biblia. Entonces Upea y Seina, cómo Dios va revelando poco a poco su plan de salvación y cómo ese plan de salvación se va realizando en la vida del hombre, en la vida de las personas. Y por eso es que comenzamos a mirar con David, se abren gloriosas perspectivas para Israel, haciendo surgir en el corazón de todos los hombres de buena voluntad lo que estábamos esperando, es decir, la esperanza de un Mesías Salvador. Se dan cuenta entonces de la monarquía que al comienzo de Yecoaseimba de Bejinaguri y después se va asumiendo, aparece incluso el Mesías, el ungido, el llamado, que es también de la tribu de David, es decir, hace una continuidad de la misma monarquía. Se afirma así la ascendencia del rey, de Jesús al rey David. De Jesús al rey David. Quiere decir que es importante formalina, ¿verdad? Y por eso se le pone aquí al rey David como ascendencia directamente de Jesús. Fue David de carácter magnánimo, creativo, misericordioso, más que fijarnos en el lunar que suponen muchos de estos pecados de adulterio y homicidio, ¿verdad?
más que fijarnos en el lunar, ¿verdad? O sea, en esa pequeña cosita que pudo haber sucedido y que hubo durante historias en la Biblia, se debe considerar su fe, su arrepentimiento y sumisión a la palabra de los profetas. Bueno, desde aquí entonces miramos y desde aquí vamos entendiendo cuál es la propuesta de este hermoso libro, el libro de Samuel. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hemos dejado Egipto y en este momento nos estamos internando en Israel, la Tierra Santa. Nos esperan hermosos lugares y muy significativos porque fue la tierra que pisó Jesús, la tierra donde vivió, la tierra donde hizo muchos milagros, enseñó, murió y resucitó. Estaremos en el Monte de las Bienaventuranzas, en donde se realizó la multiplicación de los panes. Estaremos en donde se llevó a cabo el milagro de las bodas de Caná, en Nazaret, en Belén. Nos esperan hermosos lugares. Vamos allá. El lugar a donde estamos ingresando está custodiado por las hermanas franciscanas y es el Monte de las Bienaventuranzas. Es el lugar en donde Jesús pronunció las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y todas esas bienaventuranzas que ya nosotros conocemos fueron pronunciadas aquí, en este monte. El Monte de las Bienaventuranzas. Repito, actualmente está custodiado por el convento de unas hermanas franciscanas. Y aquí tendremos la bendición de celebrar la Santa Misa. Los 4 sacerdotes que estamos acompañando esta peregrinación, vamos a celebrar aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, Beatitudes. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
el cual cuando iba a ser Tu espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones y permanezca siempre. Amén. Esta es la capillita del convento de las hermanas franciscanas que custodian el Monte de las Bienaventuranzas. El Monte de las Bienaventuranzas o el Sermón de la Montaña. Una de las cosas impresionantes es saber que los relatos evangélicos tienen una constatación geológica. Aquí nos estamos internando en el lugar en donde sucedió el milagro de la multiplicación de los panes. Aquí es donde dice el texto del Evangelio que Jesús multiplicó, alimentó a toda esta gente que estaba hambrienta. Eran más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Pues seguramente todo esto no estaba, y en todo este valle fue donde Jesús realizó este milagro. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos entrando a la iglesia de la multiplicación de los panes. Este mosaico se encuentra debajo del altar exactamente, pero es curioso que aparece 2 peces y 4 panes, relatando el episodio de la multiplicación de los panes, pero el Evangelio dice que fueron 5 los panes. Nos explicaba el guía que precisamente se ponen 4 panes, haciendo entender que el 5.º pan se trata de la Eucaristía. Hemos dejado el sitio de la multiplicación de los panes. Allá al fondo tenemos el mar de Galilea. Y en este momento nos dirigimos hacia el primado de Pedro, el lugar en donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y tú confirma a tus hermanos en la fe. Vamos a entrar a este lugar, muy significativo. Fue aquí también el sitio en donde Jesús interroga a Pedro sobre su fidelidad, sobre su amor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Este sitio por lo mismo es llamado el primado de Pedro. Es decir, como Pedro es elegido de entre los 12 para confirmar a los demás hermanos en la fe. Y aquí está una roca que está consagrada, simbolizando pues esa roca
que Jesús le dijo a Pedro que sería. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es la promesa de que la iglesia, de que la barca de Pedro no sucumbirá. Junto a esta pequeña capilla del primado de Pedro, tenemos acceso al mar de Galilea o lago de Genesaret. Este lugar es muy significativo, sucedieron aquí muchos milagros. Por ejemplo, el de la pesca milagrosa. Los discípulos no habían podido conseguir nada. Jesús se les aparece y les dice: tiren las redes a la derecha. También fue en este lago en donde Jesús camina sobre las aguas y le dice a Pedro que vaya hacia él también caminando sobre las aguas. Ya conocemos el relato. También fue aquí donde los discípulos iban en la barca y arrecia una gran tempestad y luego pues Jesús que interviene calmando esta tempestad. Lago de Genesaret o mar de Galilea. En este momento nos dirigimos a Cafarnaúm. Aquí en Cafarnaúm el Señor realizó muchos milagros. Por ejemplo, fue donde curó a la suegra de Pedro. Vamos a ver ese lugar en este momento. Cafarnaúm es también conocido como el pueblo o la ciudad de Jesús. Normalmente se dice que cuando Jesús no se encontraba en Nazaret, que era su lugar natal, pues lo encontraban en Cafarnaúm. Eran como los lugares en donde Jesús pasaba más tiempo. Y aquí nos encontramos en Cafarnaúm. Cafarnaúm en tiempos de Jesús era un lugar de encuentro, pero aquí sobre todo es donde Jesús realizó muchos milagros. Por ejemplo, aquel paralítico en donde no había posibilidad de hacerlo entrar por la puerta por la cantidad de gente y lo descolgaron desde el techo, ese milagro sucedió aquí. También la hemorroísa sucedió aquí, en este lugar, en Cafarnaúm. Por otra parte tenemos aquí la iglesia de Pedro, que si ustedes se fijan tiene la forma de un barco. Y aquí fue la casa de la suegra de Pedro, en donde esta mujer teniendo fiebre, Jesús llega, la cura y ella se pone a servirles. Sería la iglesia de Pedro y abajo es donde están los cimientos de la casa de la suegra. Habiendo dejado Cafarnaúm, es momento de cargar baterías. Vamos a ir a este restaurante galileo, Tanurín. Aquí vamos a probar un plato típico que se llama el pescado de Pedro. Vamos a ver de qué se trata. Pues el pescado San Pedro es un pescado frito, sacado del mar de Galilea.
Nos dirigimos en este momento hacia el monte Tabor. Es este monte que estamos observando aquí. Este monte es muy importante porque fue aquí en donde sucedió la transfiguración. Dice el Evangelio de que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y en este monte se transfiguró en medio de ellos. Su rostro y sus vestiduras se volvieron blancas. Se escuchó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado". También apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. La transfiguración, una anticipación de la resurrección. Vamos a subir a este monte en este momento. Ahí tenemos la escena de la transfiguración. Moisés y Elías hablando con Jesús. Y los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, contemplando dicha escena. Vamos a concluir aquí este video en el monte Tabor, en la iglesia de la Transfiguración. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visitado este día. Vemos cómo Jesús nos instruye en el monte de las bienaventuranzas, nos alimenta allí donde multiplicó los panes, nos rescata de la tempestad en el mar de Galilea, y en el monte Tabor nos recuerda que nuestro destino es el cielo y que si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. La transfiguración, que es un anticipo de la resurrección. Atentos al siguiente video porque viene Nazaret, Caná de Galilea, Jerusalén y muchos otros lugares. Hasta luego. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre los primeros capítulos. Estamos dando los primeros pasos para que entendamos el libro de Samuel. Nosotros estamos en el capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 8. Vamos a leer un poco, vamos a procurar entender. El día en que ofrecía el Caná su sacrificio, daba a Penina, su mujer, su porción, y la de sus hijos e hijas. Entonces le ofrece todo lo que le corresponde de su sacrificio. Le daba entonces a Penina, su mujer, su porción y la de sus hijos. A Ana le daba solamente una porción, pues aunque amaba mucho a Ana, Yahvé había cerrado su útero. Esto es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se nos va narrando, cómo se nos va contando. La esterilidad aparece muchísimo, ¿verdad? En la Biblia. Esta vez oñeñe es sobre la esterilidad, lo estéril.
Así, hacia cada año cuando subían a la casa de Yahvé y siempre la mortificaba del mismo modo, Ana lloraba y no comía. Ana entonces comienza a llorar, pero no come, ¿verdad? Entonces está allí por esta situación, le mortificaba ciertamente, ¿verdad? Porque así hacía cada año cuando subían a la casa de Yahvé y siempre la mortificaba del mismo modo. Es decir, Peniná en este caso, que la mortifica a Hanná, que quiere decir gracia, la otra que quiere decir perla. Ana lloraba y no comía, entonces ante esta situación, y claro, imagínense si le está ahí continuamente echando en cara y como que mirándole y diciéndole, entonces el Caná, su marido, le decía a Ana en todo caso, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando desde los versículos 4 al 8. Esta historia como diciendo rivalidad o confrontación que existe entre las esposas, es decir, Hanná y Penina. El texto de esta sección puede entenderse de dos maneras, según se siga el texto que nosotros tenemos, que es un texto griego, o también el texto hebreo, ¿verdad? El texto masorético. Eso, cualquiera de los dos, si seguimos, vamos a tener dos maneras de entender. Según se siga el texto griego masorético, en la traducción que hemos dado, aparece el Caná distribuyendo entre sus familiares las partes del sacrificio que le correspondía. Esto le corresponde. Esto es lo que es tuyo. Esto es tu toca. Ella la gente, Yema. Y la otra tiene hijos y esta no tiene nada. Entonces, por la distribución equitativa, digamos, de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno, ciertamente que ella va a recibir mucho menos. Por lo tanto, las partes del sacrificio que le correspondía a Penina daba su ración y a la de sus hijos e hijas, pero a Ana, que era estéril, daba lo que le correspondía a ella. Y nada más que eso. Esta distribución, que parece que es desigual, por lo menos así lo entendemos nosotros, ¿verdad? La otra recibe más, pero la otra tiene hijos también, ¿verdad? Esta es estéril, no tiene hijos, entonces recibía, pero recibía también su porción. Esta distribución desigual, justa, en el fondo, daba pie a cierto malestar y antagonismo entre las dos esposas, creando en Hanná un complejo de inferioridad frente a su rival. Esto es entonces el problema, que Hanná en este sentido se siente inferior. Etcétera, etcétera. Aquí son los momentos en que comienzan las dificultades, sobre todo las dificultades para Hanná, que es estéril, y sin embargo para Penina ella recibe algo más siempre, ¿verdad? Ahora, Dorme, que es un autor, sigue el texto masorético e interpreta el texto diversamente. Llevado el Caná por el particular afecto que profesaba Ana por haberla Dios hecho estéril, le entregaba como porción la parte de 2, literalmente, ¿verdad? Por ser un sacrificio de dolor suave a Yahvé. Bueno, vamos a seguir reflexionando, es muy interesante, vamos a ir presentando todo lo que significa entonces estos versículos del libro de Samuel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que viene a nuestro encuentro. Leemos de la primera carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 10, del 14 al 22. Formamos un solo cuerpo, nos dice Pablo. Amigos míos, huyan de la idolatría. Hablo a gente entendida. Juzguen por ustedes mismos. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos, porque todos compartimos el único pan. Miren a los israelitas de raza, los que comen las víctimas sacrificadas. ¿No están en comunión con el altar? ¿Qué intento decir? ¿Que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que los ídolos son algo? No, en absoluto. Pero como los sacrificios de los paganos se ofrecen a los demonios y no a Dios, no quiero que entren en comunión con los demonios. Queridos amigos, Pablo que está haciendo sus reflexiones ahí ponañan de alleva. Peñan de ella y apoañin. En este caso les pone el ejemplo. Si ustedes están sacrificando a los dioses paganos, es decir, aquí le llama Pablo a los demonios, evidentemente que ustedes están entrando en esa comunión también. Upeago dice hina peñan de ella yapo, amba erela yapo hina. Upeago yapo porque ñande yare cojina peñan de ñame, yare coñan de aputu ume, upeala ñande ñan bojasa hina ñame, ñande la pisacuérame. Entonces nos está diciendo, en síntesis, que todo lo que nosotros transmitimos es porque nosotros lo tenemos en la vida, en el corazón. Nosotros damos aquello que tenemos. Y así también lo que nosotros buscamos y lo que nosotros pedimos de cierta manera es aquello que entra en comunión con nosotros. Hala ibaía yajecanos ayayapono quiere decir que estamos en comunión con aquello que no nos santifica y no nos ayuda a ser buenos cristianos. Queridos amigos, pidamos la gracia al Señor para evitar todo lo que es idolatría, como dice Pablo, y vivamos los mandamientos y los principios y valores
que nos regala el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos leyendo aquí el libro de Samuel. Estamos en los primeros capítulos, aquí el nacimiento y la consagración de Samuel. El nacimiento, ya nos damos cuenta, Baisha Ñande Yara Yepa Ome Shupe Ojendu Peñembo Ojendu Shupe Baisha Yerure Shupe. Y bueno, y esto es lo lindo, ¿verdad? Se levantaron, dice, bien temprano, primero cómo terminaba toda esta partecita, después de la oración, después de ese ruego, después de ese pedido que está haciendo Haná, ¿verdad?, al Señor. Al comienzo hay casi como una confusión, qué es lo que está pasando. Kokuña garay cuábico este itereimba es un boy ura, coicoca umba inara llevela, oñe bueno pepejina. Era y yuruja no invayan, pero era, dice, la aflicción, el dolor, justamente. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Elí miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, solo sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino. Ave entonces, como imagino, ya oen, diga, tú y la pecha, etcétera, etcétera, de cuñar y yuina, ave lleva caure, ave ñu, ave de igualar ya poena. Pero sin embargo, la respuesta es muy interesante. Nosotros conocemos, ¿verdad?, lo que está por detrás de todo esto. También estaba todo ese problema que había con la Peniná y Haná, ¿verdad? Porque una tenía hijos, la otra era estéril, y entonces le echan cara, y se venden de membío, y se la hace membuga. Y entonces hay como una cierta rivalidad. Y sobre todo dice que le echan cara porque el amor que manifestaba en este caso su esposo, es decir, el Caná, para con su mujer Haná, era mucho mayor, por lo que nos dice, ¿verdad?, aquí el escrito. Entonces está comentando que le quiere mucho y le dice: ¿acaso yo no te valgo más, verdad? De 10 hijos, soy todo, ¿verdad? La otra tiene 2 hijos, pero bueno, se queda un poco allí nada más. Entonces comienza el conflicto. Entonces, y ese. Y así comienzan entonces las rivalidades y los problemas. Pero es aquí cuando ella dice: Ana respondió: no, mi señor, no soy una mujer, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi doler. Vete en paz, le respondió Elí, y que el Señor, el Dios de Israel, te conceda lo que también has pedido. Es decir, aquí entonces Elí le da esa bendición y le está diciendo: bueno, pendere yerura que vengan de yara me ayer. Ese algo independiente se opera la esa pero debemos ver una serie por hacienda no pise y jaina. La nena seina ave a porque reñandú lleva pende añandú. Andena seina re yerura de yara. Bueno, pues ya donde ella le iba a perdonar porque entiende que uina es asiente la llave, pero por otra parte, sobre todo que el Señor te conceda esa gracia que tú le has pedido. Ana le dijo entonces: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante.
Y aquí entonces va a continuar, ¿verdad? Continúa la historia y nosotros hemos estudiado un poco, ¿verdad?, del nacimiento y la consagración ahora de Samuel. Porque una vez que nace, una vez que Samuel entonces ya entra en la historia, el marido del Elcaná subió con toda su familia para ofrecer el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana, ahí está, pero Ana entonces no subió porque dijo a su marido: no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Esta es la forma entonces como está afrontando, esta es la forma como va a entender que este regalo peñandillara o me eva de cueyube a lleva con anga a eje y ye hago ñandillara o me emo iguriche apeja o me haguecha sea bueno ya calcula yeina sin da ego se me entre comillas hago ñandillara gracia Hanna, gracia de Dios. Por otra parte, Shamael, ¿verdad? Samuel, el hecho de decir que Dios escucha nuestro grito, nuestro pedido. Y por eso ella también siente y dice, bueno, Elcaná, su marido, que le dice directamente cuando presenta la situación, puedes hacer lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y ojalá que el Señor cumpla su palabra. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy entonces vamos concluyendo nuestro estudio bíblico. Les voy a dejar la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.